Muy buenas a todo el mundo, vengo a hablar sobre una cosa muy importante. No me he bugueado, estoy aquí. Me gustaría compartir mi opinión sobre la temporada del Real Madrid. En primer lugar, después de una mala temporada, que bueno, acabó con la despedida de Ancelotti y Modric, tenía la fe de que en la siguiente temporada el Madrid cambiase. Todo empezó con el anuncio de Xavi Alonso para la temporada siguiente, que empezó el Mundial de Clubes. Después llegaron los fichajes de Huijsen, de Carreras, de Masantuono, de Arnold. Y la verdad es que empezó la temporada con mucha ilusión. El Mundial de Clubes fue bastante bien hasta que llegó el PSG, que venía siendo el mejor equipo del mundo y nos eliminó. Pero bueno, es normal, el Madrid no estaba completamente estructurado para la temporada. Aún habían percances, ¿no? Que me gusta decir a mí. Y bueno, pasaron unos meses, el Madrid no hizo pretemporada y empezó la liga. Empezó, bueno, cumpliendo, ganando los partidos, líder. Y llegamos al primer partido importante contra el Atlético de Madrid, que en su campo nos dio un repaso. 5-2 perdimos, pero aún así no perdimos el liderato, así que fue una derrota, pero no hubo un sabor amargo de decir, ¡buah, tío, hemos perdido y el Barça se nos ha puesto por encima! No, seguimos líderes. Empezó la Champions, empezamos bien. Y llegó el primer partido, bueno, el segundo partido importante de la temporada. Llegó el clásico contra el Fútbol Club Barcelona en el Bernabéu. Todo el mundo da como favorito al Barcelona, ya que la temporada anterior pues nos dio un repaso en los partidos. Pero al final fue todo lo contrario. El Madrid empezó genial, tirando un montón, llegando. Le anularon 2 goles en fuera de juego en Mbappé y después marcamos el primero. Perfecto. Y en la primera parte el Barça estuvo desaparecido y tiene una y la metió. 1-1. Madrid que no cometió un error y el Barça lo aprovechó. Pero después ya llegó el gol de Bellingham y el Madrid ganó el partido. Se ponía líder. Y el Barça estaba a 4 puntos. Si no, creo que estaba a 4 puntos. Tenía una ventaja y parecía que el Madrid iba a ganar la liga. Y estoy hablando de octubre, hace mucho. Pero ahí el Madrid se veía como favorito. Y en Champions no estábamos tan mal. Pero después de ese clásico, como que los jugadores empezaron a confiarse demasiado, a cometer muchos errores. No daban el 100% en los partidos. El Madrid entró en una racha de empates y derrotas contra equipos de media tabla, ¿no? Que no daban la talla. Después llegó la derrota contra el Liverpool, contra el City en Champions, y el Madrid empezó a decaer. El Barça nos adelantó en Liga. Y bueno, en Champions aún seguimos arriba. Pero todo fue mal. Fue mal todo. Fue pasando el año y antes de acabar el 2025 el Madrid estaba segundo en Liga. Pero en Champions estábamos en el top 8. O sea, fue un inicio de año regular. Llegamos a enero. Y empezamos con la Supercopa. Tenía el Madrid, bueno, le tocaba jugar contra el Atlético. Y ya el Madrid tenía esa sensación de, buah, no me puedo ir así, tío. ¿Cómo me va a ganar 5-2 el Atleti? Voy a salir y voy a ganar el partido. Le voy a ganar en Arabia. Empezó el partido y el Madrid marcó un golazo de falta de Valverde, una barbaridad. Bueno, el Madrid fue un poco superior, pero estuvo igualado el partido. Acabó ganando el Madrid y pasó a la final contra el Fútbol Club Barcelona. La verdad que si el Madrid ganaba ese partido contra el Barça, a día de hoy las cosas hubiesen sido diferentes, ¿no? Yo creo que Xavi Alonso hubiese seguido y a lo mejor en Champions estuviéramos vivos, porque la dinámica que traía Xavi Alonso no era la mejor, pero ya había un esquema, ¿no? Y si el Madrid hubiese seguido ese esquema, a lo mejor en Champions nos hubiese tocado en el otro lado, claro, porque el Madrid estaba tercero. Pero bueno, al final la cosa no fue así.
Madrid perdió contra el Barcelona, echaron a Xavi Alonso, llegó Arbeloa, primer partido del Arbeloa, perdimos la Copa del Rey. Vergonzoso. Punto más bajo de la temporada. A partir de ahí se empezó a armar revuelo de que estos jugadores no pueden jugar, no hay un equipo, simplemente hay individualidades. No había conexión en el campo. Y muy extraño porque un año y medio antes el Madrid ganó la Champions perdiendo solo 2 partidos en toda la temporada. Una barbaridad. Pero todo eso ya había desaparecido. Siguió la temporada y el Madrid estaba cuarto en Champions. ¡Cuarto! Y vamos a jugar contra probablemente el Atlético de Madrid, ya que el Tottenham se enfrentó al Atleti en octavos. Pero, llegamos a Benfica. El Madrid empezó bien, pero después el Benfica empató y se puso por encima. El Madrid estaba fuera. Llegó el gol de Trubin y nos sentenció. Nos fuimos a 16avos. Y justo nos tocó contra el Benfica. Que bueno, le acabamos ganando, pero claro, el Madrid sufrió innecesariamente, porque si simplemente hubiese salido a ganar el partido del primer minuto y no a caminar, la historia a día de hoy sería diferente. El Madrid estaría vivo en Champions. Pero bueno, el Madrid también ahí siguió perdiendo partidos en Liga y empatando contra el Getafe. Una vergüenza de partido, dejándose puntos tontos. Encima, el Barça perdió un partido, no me acuerdo contra quién, y el Madrid se puso por líder. Pero eso solo duró una semana, porque después fuimos al campo de Osasuna y nos ganaron en el último minuto. O sea, en todo lo que llevamos de año, el Madrid solo ha estado líder una semana. Una. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer, no? El Madrid no juega nada. No tiene un referente dentro del campo. Sí, muchos dirán Mbappé y Vinicius, pero es que Mbappé y Vinicius no corren, solo atacan, se quedan arriba esperando que le lleguen balones. El Madrid necesita un referente en medio del campo, necesita a alguien que los conecte. Valverde es muy bueno, pero no tiene esa función. Bellingham muy bueno, pero necesita a alguien al lado que le dé esa conexión. Y bueno, ahora está sonando Enzo Fernández, McAllister, pero para fichar a uno de ellos tienes que cargarte a gente. Pero bueno, vamos a seguir con lo de la temporada y esto lo dejo para el final. Después el Madrid llegó a octavos de Champions y eliminó al Manchester City de una manera brutal. Nadie se lo esperaba, ni yo mismo, a pesar de que dije que iba a pasar el Madrid. Pero la humillación fue histórica. Y mucha gente dice que eso pasó gracias a que Mbappé no estaba, pero yo no lo creo. Yo creo que fue un buen esquema de Arbeloa y el Madrid conectó muy bien. Pero el problema no es Mbappé, el problema es que hay ciertos jugadores que cuando está Mbappé lo imitan, ¿no? Y ese es Vinicius Junior. Vinicius Junior contra el Manchester City y contra el Benfica bajaba a defender, se quedaba ayudando a sus compañeros. Pero claro, después de pasar contra el City, nos enfrentamos al Bayern de Múnich. En la ida, Vinicius no bajó una a defender. ¿Por qué? Porque tenía Mbappé al lado y él veía a Mbappé que se quedaba quieto y él, bueno, claro, en su mente piensa, yo soy el mejor, claro, yo aquí en el Madrid he ganado 2 Champions, he sido MVP en una, me va a quedar yo ahí, me voy a ir yo a defender si está el otro ahí. Claro, es lógico pensar eso, pero claro, eso fue lo que sentenció al Madrid, porque si Vinicius y Mbappé hubiesen sido inteligentes y hubiesen ayudado en defensa, el Madrid hubiese pasado a semifinales. Porque después, en la vuelta, el Madrid estuvo por encima en el marcador hasta el minuto 65. Que bueno, pasa eso con Camavinga, que mucha gente habla de robo, pero a mí no me gusta hablar de robo porque el Madrid perdió el partido por no defender bien y por no meter los goles las ocasiones que tuvo, porque hay un par de claras de Vinicius, hay algunos contragolpes que, bueno, hay un contragolpe de Mbappé que está solo Vinicius, está solo y no se la da, prefiere jugársela a él. Cuando Vinicius hubiese estado enfrente de Neuer y solo tenía que definir bien.
Pero bueno, el Madrid se eliminó en Champions. Sorpresa ninguna, porque Madrid es que fatal, fatal. No voy a decirlo otra vez porque ya me he cansado. Y bueno, a día de hoy estamos a... Estamos muy mal en la liga. De hecho, ahora mismo está jugando, perdón, el Madrid a la vez. Y lo estoy viendo mientras comento esto, por eso subo la mirada. Pero bueno, en conclusión, la temporada del Madrid ha sido mala. Peor que la anterior, no, porque no se puede hacer peor. Que el Barça te gane todos los clásicos. Que el Arsenal te humille en tu campo, no, 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 no. Pero claro, tampoco hemos evolucionado mucho. Lo único que hemos hecho es ganarle al Barça. Ya está. Ya está. Todo lo demás ya lo hicimos el año pasado. Pero bueno. Y ahora voy a criticar a algunos jugadores. Que a mí no me gusta criticar a jugadores porque yo no soy aquí un experto. Pero yo solo digo lo que veo. Para empezar, vamos a empezar con lo bueno, ¿vale? Jugadores que son esenciales en este Madrid que no se pueden ir. Courtois. Es el mejor portero del mundo y es lo que nos ha mantenido durante los últimos años vivos. Carvajal ya tiene una edad, pero no creo que se vaya porque se retirará en Madrid. Nos ha dado mucho y sería injusto, ¿no?, echarlo. La defensa, Militao, se tiene que quedar 100%. Es el mejor defensa del mundo si está al 100%. Bueno, y antes, claro, Alexander-Arnold. A mí me parece el mejor fichaje del Real Madrid. Aún no ha dado su 100% y ya nos ha demostrado cositas. Tiene que espabilarse y yo creo que nos puede dar mucho. Así que yo me lo quedo. Pues Militao ya lo he dicho. Y vamos a por Huijsen. Huijsen es un jugador que tiene muy buen pie. Pero le falta físico, ¿no? Le falta madurez. Yo creo que si le damos un par de años para que aprenda de Militao, podemos sacar un gran central. En España juega bien. Solo que en el Madrid... No. Después Rudiger. Para la temporada que le queda, nos lo quedamos porque no... Es un central que cumple, a pesar de que está loco, pero bueno. Y después ya llegamos a un tío que a mí me gustaba mucho, pero ya lleva 3 años aquí cobrando sin jugar. Y es David Alaba. Es el segundo jugador de la plantilla que más cobra. Y en 3 años ha jugado 3 partidos contados. Una vergüenza. Muy mala gestión de Florentino ahí. Está regalando dinero al Alaba. Y el Madrid está perdiendo. Después quiero hablar sobre Camavinga, que ha recibido muchas críticas. Y yo creo que bueno, hay algunas que son lógicas, ¿no?, por los errores que comete, pero yo creo que Camavinga es un buen jugador, pero no para el Madrid, ¿no? El Madrid ya tiene un jugador parecido a Camavinga y es Tchouaméni. Muchos me diréis, no, Camavinga es diferente, pero Camavinga es un jugador que roba muchos balones y para eso ya tenemos a Tchouaméni. No nos hace falta dos jugadores iguales. Por eso Camavinga cumpliría muy bien en otro equipo. Bellingham. Me gustas mucho, pero si me dicen Bellingham por Enzo Fernández, lo acepto. McAllister por Bellingham, lo acepto. Vitinha por Bellingham, sin lugar a dudas. Pablo Barrios por Bellingham. Cuidado. Bellingham es muy bueno, pero es muy ofensivo. Y claro, el Madrid necesita un jugador más creador, que se centre en dar pases a los rivales. Bellingham se centra en la fiesta y, bueno, en él mismo. Es muy bueno, pero tiene muchos... No sé cómo se dice ahora. No está centrado al 100%, básicamente. El Madrid necesita a alguien en el medio campo con autoridad, que ya tenga experiencia, que sepa lo que es ganar. Lo que es ganar dirigiendo él, porque claro, Valverde es un ganador, pero necesita a alguien con veteranía al lado, más veterano y con más calidad. Pero bueno, ahora voy a ir a lo más importante, y es que... Bueno, voy a hablaros de Vinicius y Mbappé. Vini o Mbappé. En mi opinión, los dos no pueden jugar juntos. ¿Por qué? Porque cada uno se cree el mejor.
Los dos son muy, muy buenos. Son de los dos mejores jugadores del mundo si están a su máximo nivel. Pero no pueden jugar juntos. ¿Por qué? Porque esto es una cuestión de autoridad. Cuando tienes a dos referentes mundiales que son buenísimos, y encima son de la misma posición, no los puedes juntar. No los puedes juntar. Porque los dos quieren hacer lo mismo y van a imitar al otro. Si Mbappé no baja a defender, Vini no lo va a hacer. Porque si Arbeloa le dice a Vini, baja a defender y ve a Mbappé ahí arriba, Vini va a pensar, me manda a mí a defender porque soy peor. Y ahí se enfada. Y ya lo hemos visto. Pasó con Bellingham el otro día. Que Bellingham le dijo algo y Vini le reprochó. Que es entendible. Entonces, llego a mi conclusión. ¿Vini o Bellingham? ¿Hay Vini o Mbappé? Pues yo, honestamente, para pelearme entre uno u otro, los vendo a los dos. Pero claro, ¿quién los va a comprar? ¿Quién tiene el dinero suficiente para llevarse a uno de ellos dos? Nadie. Nadie se los va a llevar. Entonces, lo que haría yo es sacrificar. Sacrificar a uno de los dos y crear un nuevo sistema en el cual uno de los dos pase a jugar en la otra banda. Porque Mbappé no es un 9. El Madrid necesita un 9 que remate. Mbappé no remata, o sea, sí, es muy bueno, pero no hace la función de delantero centro. Mbappé tiene que jugar detrás del delantero o en la banda que está Vinicius. O en la otra. Yo lo pondría en la otra, pero claro, lleva ya años sin jugar ahí y a lo mejor no. Entonces ya por esto podéis saber a quién sacrifico, ¿no? Yo sacrifico a Mbappé. Me quedo con Vinicius Junior, que es el que me ha demostrado a mí en el Madrid que es el mejor en su posición. Mbappé no lo ha demostrado. Y Mbappé no nos ha dado títulos. Vini sí. Entonces yo siempre me voy a quedar con el que ya me ha dado cosas. Ojalá quedarme a los dos y que funcione. Pero es que en 2 años llevamos 2 años así y no ha funcionado. Es complicado que funcione. Pero hay que buscar soluciones y esa es la mía. Echar a Mbappé y quedarnos con Vini. Es duro, pero es lo más lógico. Bueno, después de hablaros sobre el Real Madrid, me gustaría comentaros que, bueno, no sé cuántas personas vais a ver este vídeo, cuántos lo vais a ver hasta el final, pero mi idea es retransmitir el Mundial en directo, todos los partidos que pueda, ¿no? O sea, reaccionando y charlar con la gente que está ahí viéndolos y, bueno, ir comentándolos básicamente. Bueno, conclusión. El Madrid ha hecho una temporada desastrosa. El Madrid lleva muchos años sin hacer 2 temporadas malas consecutivas. Y 2025, 2026 han sido los 2 años, bueno, los 2 peores años que yo he visto del Real Madrid en mucho tiempo. Tengo 18 años, he visto temporadas malas, pero estas dos, las peores. No he disfrutado viendo el Madrid. En algunos momentos, obviamente, claro que sí, contra el Bayern el otro día durante 80 minutos, contra el Barça, no he visto el Bernabéu, pero son 5 partidos contados. Entonces, hay que sacrificar jugadores. No creo que el problema sea el director técnico, porque eso es un problema de autoridad y de plantilla. Claramente, claramente, no. O sea, no puede ser que los jugadores no le hagan caso a su entrenador. Y eso hay que cambiarlo. Hay que echar a los jugadores que crean esos problemas. Mbappé fuera. Camavinga fuera. Alaba fuera. ¿Quién más? Mendy, no. Mbappé, Alaba, Camavinga. A Rodrigo no lo podemos vender porque está lesionado básicamente y nadie lo va a comprar. Tiene una lesión de 1 año, o sea, es imposible venderlo. Esos son los 3 jugadores que yo vendería o echaría del Real Madrid, básicamente. He disfrutado mucho con ellos, pero no los veo en el próximo sistema, ¿no? De cara ya al año que viene. Pero bueno, espero que os haya gustado, que comentéis mi opinión. Sé que no. Bueno, a veces me cuesta expresarme, pero yo intento dar el 100% en estos vídeos. Este es el primero que subo al canal hablando del Madrid y de todo, básicamente. Y bueno, esto es un proceso de aprendizaje, ¿no? A ir progresando cada día y a ver hasta dónde llegamos, ¿no?
Yo estoy siempre al 100% con el Real Madrid, estoy siempre en el barco de estos jugadores, de los jugadores que defiendan la camiseta y den el 100% por ella. Y por eso he dicho que estos tres jugadores no deberían jugar en el Real Madrid porque no dan su 100% por la camiseta. Su 100% no es darlo todo en el campo, sino es respetar a las autoridades, al director técnico, hacerle caso a tus compañeros y hacer lo necesario para ganar el partido. No me sirve que metas 60 goles si después hay un jugador que se va solo, tú que eres rápido, puedes llegar a él y te quedas quieto. Y ahí nos marcan, nos empatan y después viene otra ocasión y nos meten otro. A mí no me sirve que metas 60 y después no hagas eso. Así que espero que Mbappé se ponga las pilas si se queda en el Madrid y que fichen ya un mediocampista, por favor, alguien que cree juego, que dé los pases importantes, que ha habido miles y miles de ocasiones que hay que hacer un simple globito, se quedaba solo Vini o Mbappé y nadie lo daba, nadie, por favor, Kroos, vuelve, vuelve, vuelve. Adiós.